presidente Ollanta Humala da unas palabras en el almuerzo que se le ofrece en su honor. E históricos de unión y de hermandad entre nuestros pueblos, cuya raíz se halla en los anhelos compartidos de paz, libertad y prosperidad, que constituyeron la fuerza que impulsó la gesta de la independencia y que hoy representa los valores que todos defendemos. Cierto es, sin embargo, que aún queda mucho por hacer. Subsiste aún en nuestros países problemas estructurales, retos, carencias, pero el camino para construir espacios de prosperidad y de desarrollo es arduo, requiere voluntad y esfuerzo permanente de continuidad y decisión, es decir, suma de esfuerzos. En este último punto quisiera detenerme un poco. Con las diferencias del caso, los problemas que enfrentan los países sudamericanos son transversales y se manifiestan todos ellos en diferente grado. El crecimiento económico con inclusión social, la lucha contra la pobreza, la inseguridad ciudadana, el tráfico ilícito de drogas y su consumo, la corrupción, la afirmación de la democracia y su consolidación, la promoción de la defensa de los derechos humanos, son asuntos que están en agenda permanente de nuestros gobiernos. La suma de esfuerzos conjuntos, la unión regional, permitirá crear políticas supranacionales que nos permitan luchar contra estos males históricos que nos aquejan como nación, como mancomunidad, como región, y que nos va a permitir generar desarrollo, bienestar a nuestras familias. En el Perú, señora Presidenta, estamos trabajando duro en el tema de hacer que el crecimiento económico pueda ser redistribuido a toda su población, empezando por los más pobres. Creemos firmemente que el crecimiento económico, si no va de la mano de la redistribución de la renta, de la inclusión social, de nada va a servir y será nuevamente décadas perdidas en Latinoamérica. Hoy día también tengo que señalar que Latinoamérica entra en un proceso de consolidación de la paz regional. Creemos que las diferencias que pueden existir entre países hermanos tienen que resolverse en armonía con el derecho internacional. Creemos que es importante el respeto a nuestros pueblos, el respeto a la soberanía de nuestras naciones y que juntos tenemos que crear mecanismos de nuestras que se le ofrece en su honor, y a la delegación peruana ha afirmado que las diferencias entre los países va a servir para que Latinoamérica entre en la consolidación de la paz regional y todos los problemas que surgen entre los países tienen que resolverse en armonía al derecho internacional. Es lo que ha podido desbozar el presidente Ollanta Humala en este almuerzo que se realiza en su honor y lo ofrece la presidenta Cristina Fernández. Es un origen de la población quechua, aymara y tantas otras comunidades que coexisten en nuestras repúblicas y que nos hermanan día a día. Reiteramos nuestra política de solidaridad y de lucha contra todo tipo de colonialismo, sobre todo en el siglo XXI, el cual no podemos aceptar. Por eso nos solidarizamos con las demandas legítimas del pueblo argentino en lo que es la lucha por la recuperación de las Islas Malvinas. Y esa es la posición histórica del pueblo peruano y de su política exterior. Asimismo, luchamos juntos, como lo hemos venido conversando con la presidenta argentina,
en la consolidación de la paz, el repudio al terrorismo, el repudio a lo que es el miedo de grupos minoritarios que quieren imponer ideologías extrañas a la democracia. Dentro de todo este panorama, hemos trabajado hoy día fructíferamente para la consolidación de acuerdos de cooperación en diferentes áreas, como es la educación, como es la lucha contra las drogas, el tema de la cultura. Hemos podido firmar un convenio entre las dos bibliotecas, tanto de Argentina como de Perú, y creemos firmemente que estos son pasos que vamos dando y que van a consolidar nuestros lazos históricos de hermandad y de amistad. Cristina, yo estoy muy contento de estar aquí presente, aquí me siento como en mi casa, así me has hecho sentir tú, y quiero también reconocer que la primera vez que vine tuve la oportunidad de conocer al presidente Néstor Kirchner, que me recibió esa vez como candidato a la presidencia de la República, y guardo gratos recuerdos de él y de tu persona. Muchas gracias por acogernos aquí, muchas gracias por acoger aquí a la gran comunidad de peruanos que viven en Argentina. Muchas gracias. Han sido las palabras del presidente Ollanta Humala en este almuerzo que se ofrece en su honor y a toda la comitiva peruana que visita Argentina. Ha mostrado su solidaridad a la demanda de la lucha por la recuperación de las Islas Malvinas, una posición histórica del pueblo argentino. Ahora, las palabras de la presidenta Cristina Fernández. Señor presidente de la República del Perú, querido Ollanta Humala, su comitiva que lo acompaña, miembros del gobierno argentino, señor vicepresidente, señor titular de la Cámara de Diputados, señor miembro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, organizaciones, miembros de la oposición que hoy también nos acompañan, las bancadas opositoras, miembros de las organizaciones de derechos humanos, madres, abuelas de Plaza de Mayo, primero artistas también, veo intelectuales desde aquí, artistas, en fin, lo más representativo de nuestra comunidad. Queremos darle a usted y a toda la comitiva la bienvenida, un reproche que le hice que no voy a omitir, que le hice al presidente cuando lo vi caminar solo. Le digo, ¿y Nadine dónde está? Nadine es su esposa, una encantadora mujer, pero fundamentalmente una militante política y un cuadro político que debo reconocer, yo no la conocía, me la hizo conocer Néstor Kirchner sin conocerla personalmente, porque como recuerda el presidente, siendo presidente Néstor, los recibió en su primer intento para llegar a ser presidente de la hermana República del Perú. Lo recibió a él y a Nadine, y debo decirle, le comentaba el presidente, que Néstor, que no era un hombre que fuera fácil de impresionar, no lo impresionaba demasiado, quedó muy impresionado precisamente por la figura de Nadine, me la definió como un verdadero cuadro político, así que le pregunté al presidente por qué no la trajo y dijo, quedó trabajando. Le digo, ¿qué? Le digo, siempre nos hacen lo mismo los hombres, nos dejan trabajando. Pero nada, ¿qué poder decir de esta amistad entrañable, casi un ADN común? Y cuando hablo de ADN común no lo digo como un ejercicio protocolar. La civilización incaica se extendió hasta nuestro país. Se sorprendía el presidente y su comitiva cuando yo les relataba que en la casa de Tucumán están los textos originales de 1816 de declaración de la independencia de nuestro país en español, en quechua y en aymara. Ya en 1816, quienes declararon la independencia de la República Argentina se reconocían parte de esa América del Sur, de esa América india, mestiza y también española. Por eso la realidad, la diversidad y la pluralidad
de lo que somos. Y yo le comentaba que bueno, que esta presidenta también nieta de españoles, así que acá hay una mezcla que nos hace diferentes al resto, mezcla que además, debo decirlo, se ha hecho total y absoluta, que nos permite ser hoy una región sin conflictos étnicos, ni religiosos, ni raciales. Le decía a protocolo que la próxima vez nos suministren a los presidentes que hablemos un par de anteojos negros cuando tengamos que hablar abajo del sol. Se ve que no lo habían advertido, pero bueno, con anteojos negros. Decirle además que la tradicional amistad que se dio entre ambos países y que reconoce, bueno, lazos históricos con Martín. Creo que hoy voy a contar una infidencia, a lo mejor hay un obsequio muy especial que luego lo va a decir el presidente, que habla de esa historia común entre el Perú y la Argentina a través de la figura de nuestro libertador general San Martín, y también, ¿por qué no?, el reconocimiento eterno, y es una palabra un poco desafiante, eterno, pero yo la pronuncio sin ninguna duda, con total y absoluta certeza, el reconocimiento eterno de todos los argentinos al rol y a lo que hizo el Perú, en ese caso durante el gobierno del presidente Belaúnde Terry, cuando nos prestó sus aviones, nos mandó sus aviones y sus pilotos para combatir junto a nuestros pilotos argentinos frente a lo que constituía la invasión de los ingleses, y que aún, por eso el reconocimiento eterno. Decía el presidente del Perú algo que es muy caro a nuestros sentimientos, a lo que pensamos y a lo que sentimos, no solamente como gobernantes electos por el pueblo, sino además lo que hemos pensado y sostenido desde muy jóvenes en cuanto a lo que debe ser para nosotros el crecimiento económico y el rol que ese crecimiento económico debe tener con la inclusión. Es precisamente el proyecto que inicia el presidente Kirchner el 25 de mayo del año 2003 que hace hincapié precisamente en esto, en el crecimiento económico que solamente es válido, aceptable y sustentable en el tiempo si además se hace con redistribución del ingreso, esto es, con inclusión social. Sabemos que esto no es fácil, sabemos que la redistribución del ingreso ofrece resistencias, no en el conjunto de la población, por supuesto, que resulta ser su beneficiaria directa, sino en los sectores más concentrados que durante décadas han usufructuado ese crecimiento económico. Durante la década de los 90 se creció a tasas aceptables del 7-8%, pero con tasas de desocupación del 25%, un cuarto de la población sin trabajo, y tasas de pobreza e indigencia verdaderamente agraviantes a la condición humana. Y el desafío consiste precisamente porque esa resistencia muchas veces se hace en forma que tal vez no adopte las formas democráticas. ¿Por qué digo esto? Porque las formas democráticas son las que se dan en las elecciones, son las que se dan en los debates democráticos en los congresos, cuando se discuten proyectos y bueno, y se obtiene una mayoría y alguien gana y alguien pierde, y quien gana tiene derecho a llevar adelante, tanto en las elecciones como en sus debates parlamentarios, los proyectos, y la minoría el derecho a ser escuchada, como todas las minorías, pero también el deber de escuchar lo que dicen las mayorías, porque eso es el verdadero ejercicio de la democracia, que todos nos escuchemos, que todos podamos oírnos y que sea el voto democrático de nuestros pueblos y el voto de nuestros representantes, que también se obtiene en base a la representación social que cada fuerza política obtiene, la que decida el rumbo de un país.